que comienza a subir la presión, que comienza a haber proteínas en la orina. Ahí ya vemos el daño causado, pero que no lo vemos antes porque no lo está haciendo, porque es silencioso y no lo viene susurrando. Bienvenidos a Vivir Renalmente, un espacio donde el riñón deja de ser un órgano más y se convierte en lo que es, una puerta a la vida. Salud renal, conciencia, humanidad y voz propia. Empieza a escuchar a tus riñones. Comencemos. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Vivir Renalmente. Yo soy Alicia Duque, su host, y hoy tenemos una súper invitada, la doctora Vanessa Villavicencio, nefróloga ecuatoriana y doctora, voy a leer un poco de su trayectoria. Entonces, la doctora es especializada en Argentina, con diplomado en diálisis peritoneal, embarazo y riñón e intervencionismo. Además, fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología y actualmente se desempeña como secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Hola Alicia, gracias por la invitación y de verdad que estos temas de nefrología es muy importante tocarlos en la actualidad, pues hace más de 8 años que era un tema que el órgano era, como el riñón, era olvidado. Así que estoy agradecida de que ustedes hagan este tema, de que nos inviten a estos podcasts y yo creo que vamos a sacar bastantes buenos tips de este día. Bueno, doctora, muchísimas gracias, de verdad, contar con usted es muy importante y precisamente usted hablaba un poquito del riñón. Pero yo quisiera entrar un poco también en la enfermedad renal crónica. No sé si se llama así, doctora, si se le dice enfermedad renal crónica o se le dice insuficiencia renal crónica, pero quisiera saber un poco por qué le llaman la enfermedad silenciosa. Mira, aquí has tocado dos temas muy importantes. Es importante cómo le decimos al paciente, cómo le comunicamos que tiene una enfermedad en su riñón. Al decirle insuficiencia renal, estamos condenando al paciente a que vaya a un tratamiento sustitutivo, que vaya a diálisis o a un trasplante. ¿Qué quiere decir insuficiencia renal? Que llegó a la etapa final de su enfermedad. Hay que decirle al paciente que tiene una enfermedad renal crónica, que son los estadios previos. Hay que darle el concepto adecuado. Una vez que decimos que tiene enfermedad renal crónica, ahí tenemos que comunicarle si tiene o no, y los síntomas, no existen síntomas. Por eso decimos que es una enfermedad silenciosa, pero sí susurra. Y hay que saber cuándo susurra y en qué etapa. ¿Cuándo hay este susurro? Cuando tiene más del 80 o 90% de sus riñones dañados. Y esto es triste. Por eso cada vez más hay pacientes que están en diálisis. Porque cuando van o cuando hay este susurro es cuando se está acercando, cuando sus riñones funcionan solamente el 25 o 20% de sus riñones. Y es cuando va al hospital y le dicen, señor, sus riñones están fallando. Y esto es lo que tenemos que evitar. Y para eso tenemos que hacer exámenes que vamos a hablar más adelante. Doctora, mire, fíjese qué interesante ver eso porque normalmente cuando hablamos de riñón, normalmente pues las personas ignoran muchísimo este órgano y como usted dice, esa parte silenciosa hace que al final pues la gente no vaya al médico, no ignore totalmente el riñón, mejor dicho. Pero precisamente para eso, ¿cuáles podrían ser estas señales puntuales de que un paciente puede estar pasando por una enfermedad renal crónica o inclusive que puede estar teniendo problemas con su riñón? Mira, estos síntomas se pueden confundir porque puede ser que tenga cansancio que no se puede, que no lo tenía antes, hace sus mismas actividades pero se siente muy cansado. Puede ser que tenga edemas, que es la hinchazón de las piernas, las manos o las ojeras, que dice estoy más hinchado que antes. Esa presión que no se controla con 3 fármacos, que necesita más de 3 fármacos, quiere decir que es una presión que es renuente a los fármacos que tenía antes. También cuando vemos que este paciente tiene espuma en la orina, qué importante que es esto, pero hay que saber qué es la espuma. Ustedes han visto cuando toman cerveza, ustedes ven que en un vaso ustedes llenan la cerveza y queda esa espuma arriba. Esa es la espuma que vamos a encontrar en un paciente que está perdiendo proteínas por la orina. Estos 4 signos que les acabo de decir son aquellos signos que susurra el riñón. Aquí ya le decimos al paciente, aquí ya ponte alerta, que tu riñón te está gritando que necesita que vayas al nefrólogo. Doctora, y fíjese qué importante es eso porque, bueno,
uno pensaría que para el riñón, para saber si su riñón está mal o si tiene alguna enfermedad crónica, como la enfermedad renal crónica, pues necesita también entender varios exámenes y hacer varias cosas. Pero con estas señales que usted nos dice, pues es bastante sencillo también de no ignorar nuestros riñones. Pero doctora, ya yendo un poquito más allá, ¿cuáles serían, digamos que yo miro y veo esas señales en mi riñón o bueno, estas señales de la enfermedad renal y ahí yo voy a un médico? ¿Cuáles serían esos exámenes puntuales que pudieran detectar si efectivamente yo tengo una enfermedad renal crónica o una enfermedad renal en general? Mira, Alicia, y estos son exámenes básicos y fáciles que los podemos hacer sin ir al médico. Uno, examen en sangre, que es la creatinina. Son exámenes que están en el cuadro básico, que los hacemos desde atención primaria, en un subcentro. Entonces vamos y pedimos la creatinina. Lo normal es que mida de 0,6 a 1,2. Si ya está elevado, ya sabemos que tenemos un problema renal. El segundo es en orina, donde vamos a medir cociente albuminuria, creatininuria. Pero ya las guías nos dicen a nosotros que si no tenemos acceso a si en la orina ya vemos una sola cruz de proteínas, ya sabemos que ese riñón está fallando. Y el otro examen es medir la tasa de filtración. ¿Para qué es esto? Para saber cuánto está funcionando mi riñón. Entonces yo con esto yo sé cuánto funciona y yo puedo clasificarlo dentro de la funcionabilidad para poderlo tratar. Con estos 3 exámenes yo ya puedo clasificar y diagnosticar a mi paciente para poderlo tratar. ¿Por qué es importante clasificarlo? Porque de acuerdo al estadio, que son 5, a partir del estadio 3, hay otras funciones que comienzan a dañarse. Y esas funciones tengo que ahí sí hacer otros exámenes de laboratorio para poder tratar esas otras funciones que empezaron a dañarse. Y así yo poder evitar ese deterioro, porque ese deterioro va a hacer que se siga dañando ese riñón, que es lo que hace que se acerque a una insuficiencia renal, lo que hablábamos anteriormente. Doctora, y ahí un punto, porque yo escucho estos exámenes, suenan bastante, digamos, muy técnicos estos exámenes, pero un paciente, y he escuchado muchos pacientes antes de ir a un nefrólogo, por ejemplo, consultan otro tipo de especialista, en fin, para hacerse estos exámenes. Tiene que ser un nefrólogo quien manda estos exámenes y adicionalmente a eso, doctor, aprovecho para preguntarle, ¿cuándo debe ir un paciente a un nefrólogo, por ejemplo? O cuándo puede consultar otro tipo de médico y después entonces sí ir a un nefrólogo. Mira, nosotros trabajamos muchísimo y ligados a todos los médicos. El paciente o el médico que siempre va a ver al paciente o la primera cara va a ser el médico de atención primaria. Puede ser el médico general, el médico familiar. Son tan importantes, son muy importantes para nosotros. Es el médico de primera línea, la primera cara. Es el médico que lo va a atender, que lo va a diagnosticar. El médico que lo tiene que ya empezar a medicar. Entonces lo atiende, lo diagnostica y lo medica. Una vez que lo estadifica, porque es el que va a decir en qué tipo o en qué clasificación está, ahí lo tiene que derivar, de acuerdo a la enfermedad que tenga. A endocrinología si es diabético, a el nefrólogo si tiene enfermedad renal. ¿Por qué tiene que derivarlo después de haberlo medicado? Porque ahí viene lo que tú decías. Claro, está en estadio 3 y ya tiene otras enfermedades donde hay que hacer otros laboratorios. Por ejemplo, tiene la anemia, que viene derivado de la enfermedad renal, tiene alteraciones del metabolismo fosfocálcico. ¿Qué quiere decir? Que hay alteraciones en el fósforo, en el calcio, en la vitamina D, en la paratormona, que van a alterar otras cosas, como el hueso, como la paratiroides. Va a tener otras alteraciones en el bicarbonato, los electrolitos, etcétera, que ya tiene que tratarlos el especialista. Y aquí vienen otros síndromes, que es el síndrome cardiorrenal metabólico, porque no solamente se daña el riñón, aquí los órganos están conectados. Al dañarse el riñón, al haber eliminación de proteínas, ya nos dice que hay un riesgo cardiovascular, o sea que el corazón se empieza a dañar. El paciente renal no se muere por el riñón. ¿Tú sabías eso, Alicia? No tenía ni idea, doctora. El paciente renal se muere por el corazón. Es más, un paciente que ya está en estadio 3, para llegar a diálisis ya es un reto para nosotros, porque se muere en el camino.
más del 30% se muere antes de llegar a diálisis. Entonces, para nosotros detectarlo a tiempo, que llegue antes de estadio 3, es bastantísimo, es un reto para nosotros poderlo tener y detectar para hacer que llegue a diálisis o que no llegue, retrasarlo. Entonces, sí es importante que el médico de atención primaria lo pueda detectar y nos derive oportunamente. Y luego esa atención, que debe ser holística, multidisciplinaria, que quiere decir que lo vea el médico de atención primaria, el endocrinólogo, el cardiólogo, la nutricionista o la nutrióloga y el nefrólogo. Pero también interdisciplinaria, que todos estos médicos puedan interactuar para que este paciente pueda tener una única receta y sea beneficiado. ¿Por qué? Porque va a tener una única receta con menos medicamentos. Así no se cansa este paciente de tener una polifarmacia. Claro. Y lo importante que es la dieta. ¿Tú sabías que en el tratamiento de este paciente el 80% es la dieta? Doctora, no. Realmente creo que el tema del riñón es muy desconocido, efectivamente. Siempre pensamos en el riñón, bueno, en realidad, como hablábamos ahorita, no pensamos en el riñón. Entonces, saber que también la dieta puede ser importante para el riñón es muy importante. Sí, Alice, entonces por eso es importante que lo maneje el médico de atención primaria y que este sea derivado a tiempo y que el tratamiento sea pues de multidisciplinario e interdisciplinario. Doctora, y también ahí usted toca un punto muy clave para esto, y es efectivamente también cómo los mismos médicos, sus colegas, también digamos que cuando entra este paciente con algunas señales de temas de riñón, y precisamente como todo lo del riñón es tan ignorado, pues la importancia también de tener un conjunto de médicos, y también de que el médico le diga a su paciente, vaya al nefrólogo y oportunamente, porque me causa mucha curiosidad, en verdad, que ya estas cifras tan altas en temas de cuándo llega el paciente con un estadio tan avanzado ya a tratarse el riñón. Entonces creo que también ahí usted toca un punto súper importante, y es cómo también desde el principio tratar el riñón es clave. Sí, creo que se me quedó una pregunta tuya en el aire, y es ¿cuándo el paciente diabético debe ir la primera consulta al nefrólogo? Esa fue, creo que me hiciste. Sí. Exacto. Y claro, debe ir desde el primer momento que es diagnosticado. Desde el momento que tú diagnosticas al paciente que es diabético, ese momento debe asistir al nefrólogo. ¿Por qué? Porque ese paciente que es diabético no amaneció diabético de la noche a la mañana. Lo vino formando 10 años antes, porque es un paciente que viene dañando su riñón, inflamándose muchos años antes. Viene hiperfiltrando. Esto quiere decir que sus glomérulos, que es lo que está dentro del riñoncito, se viene haciendo grande, hinchando, inflamando, dañando. Entonces viene dañando el túbulo, los vasitos que llegan al riñoncito, lo vienen dañando, que no lo vemos, como dijimos, silenciosamente. Que no lo vemos hasta que comienza ya a aparecer, que comienza a subir la presión, que comienza a haber proteínas en la orina. Ahí ya vemos el daño causado, pero que no lo vemos antes porque no lo está haciendo, porque es silencioso y no lo viene susurrando. Entonces, por eso debe ser llevado este paciente en ese momento al nefrólogo para que haga ecografías, para que pueda hacer otros exámenes oportunos como las proteínas en orina, para que pueda ver cómo está también el calcio, el fósforo, la vitamina D, el bicarbonato, otros exámenes que son ya de especialidad. Y así oportunamente se lo pueda tratar y retrasar la enfermedad y poner medicaciones que tenemos actualmente para que pueda así evitar complicaciones. Doctora, y usted tocó un punto súper importante, y es también el tema de la diabetes. Entonces, estábamos hablando un poco del riñón. Empezamos hablando de la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, pero también entonces está la enfermedad renal diabética, ¿correcto, doctora? Entonces, un paciente con diabetes tiene también más posibilidad de desarrollar una enfermedad renal. ¿Cómo funciona ahí esta unión entre el tema diabetes y enfermedades renales? ¿Cómo funciona eso, doctora? Mira, yo siempre en las charlas les digo a los cardiólogos y a los endocrinólogos que mi riñón siempre es la víctima. Porque la enfermedad renal crónica, la primera causa
va a ser la diabetes. Más del 40% causa la enfermedad renal crónica. La segunda es la hipertensión con un 35%. El resto viene luego la obesidad, que es la tercera causa, y luego vienen otras enfermedades como las glomerulopatías. Entonces, existen más de 850 millones de personas dializando o con algún tipo de enfermedad en el mundo. 1 de cada 10 personas tiene insuficiencia renal en el mundo. O sea que aquí estamos 10 personas, 1 de nosotros tiene enfermedad renal crónica. Así de mal estamos. Y la diabetes cada vez sigue en aumento, entonces tenemos que 1 de cada 5 personas tiene diabetes también. Y eso es la causa de la diabetes es la mala alimentación que tenemos, la obesidad y el sedentarismo que tenemos. Así que es muy importante saber que tenemos que evitarla para que no siga dañando los riñones, que es lo que está haciendo. Y el consejo que yo siempre le he dado a mis pacientes es poder controlar no solamente la glucosa, porque no solamente es tratar un número, sino que hay que tener la medicación que nosotros tomamos debe ir mucho más allá, que es controlar lo que va después, que es el daño de órgano. Porque la diabetes no solamente es controlar el azúcar, porque ese azúcar que se eleva va a dañar un órgano, que en este caso va a ser el riñón, el corazón, los ojos. Sabemos que hay retinopatía diabética, la mayoría se quedan ciegos. Entonces no solamente es un número, porque el paciente me dice, doctora, yo se me sube el azúcar, me pongo en la insulina. Le digo, ¿qué? ¿Y este azúcar que se subió a dónde fue? Claro. Entonces es muy importante poder controlar eso, porque no solamente es la diabetes, es qué está haciendo la diabetes con tu cuerpo. Claro, doctora, y un paciente diabético normalmente, tengo diabetes o me diagnostican diabetes y yo me preocupo específicamente ¿por qué? Por la insulina, por mirar a ver cómo controlo esa diabetes, pero muchos de los pacientes no miran esas complicaciones que trae la diabetes. Usted mencionó ahí algunas, pero realmente no se enfocan en mirar cómo tratar también esas complicaciones de la diabetes. Y precisamente, doctora, quería preguntarle con respecto a eso, y es, si soy un paciente diabético y ya tomo un medicamento, y creo que usted lo respondió un poquito mejor, anteriormente también respondió un poco de cómo el departamento médico, digamos que tiene que estar muy alineado, pero si yo soy un paciente diabético, estoy tomando un medicamento para la diabetes. Y entonces ahí, doctora, como hablemos un poquito de adherencia también de otros medicamentos. Entonces ya tengo diabetes, ya tomo mi medicamento para la diabetes, pero ahora encuentro que también puedo tener una complicación como una enfermedad renal, ¿sí? Y ahí, doctora, es bueno también tomar un medicamento aparte. Y después, entonces, ¿cómo es la adherencia de ese medicamento? ¿Cómo continúo tomando entonces 2 medicamentos? Y si digamos, pasa también algún tema de ojos, en fin. Hablemos de esa adherencia, doctora. Mira, no es fácil, hay que educar. La educación es la clave de todo. Entonces, si nosotros educamos a nuestros pacientes y les explicamos por qué toman la medicación y qué puede pasar si no la toma, ¿ok? Porque siempre le decimos, tómate la pastilla para que te baje el azúcar. Pero yo le explico al revés. ¿Qué pasa si tú no tomas esta pastilla? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a causar si tú tomas esta medicación? Existen medicaciones nuevas que tenemos actualmente, muchísima información a partir del 2016. Tenemos muchísima medicación que no solamente sirve para controlar un número, sino que nos ayuda a controlar las complicaciones de otro órgano. Entonces yo le digo, mira, tienes esta pastilla que estás tomando hace mucho tiempo, que te baja el azúcar o te baja la presión. Pero tienes esta otra medicación que te baja el número del azúcar y la presión, pero además te va a ayudar con esta complicación. Te va a mejorar la parte renal, te va a mejorar las proteínas que tienes en la orina, te va a disminuir tu riesgo cardiovascular, vas a disminuir tu complicación renal, tu complicación cardíaca y te va a alejar de diálisis. ¿Cuál quieres? Esa es la diferencia cuando tú educas a tu paciente. Y también cuando viene al control y ve que ha mejorado en sus complicaciones y en sus valores, el paciente se adhiere. Entonces, ¿cómo educamos a nuestro paciente? Y cuando viene al control, cuando ve la diferencia, eso es lo que va a hacer que el paciente se adhiere. Entonces, ellos tienen que tener confianza en ti y tú también tienes que hacer que él se adhiera cuando tú lo educas y le enseñas que hay algo más allá después de solamente tomar una medicación, que no es una pastilla solamente para bajar un número, sino que vamos a evitar las complicaciones normales que tiene porque ¿qué me dice el paciente?
doctora, yo tomo esa pastilla y esa pastilla me daña el riñón. Así me dicen. Entonces yo le digo, yo soy la nefróloga. Yo soy la nefróloga, entonces yo te voy a ayudar a que eso no pase. Me dicen, yo no tomo la pastilla de la presión porque esa pastilla me daña el riñón. Yo no tomo esta pastilla del azúcar porque esa pastilla me daña el riñón. El miedo más grande que tiene el paciente siempre es ir a diálisis. En serio, no les importa el cateterismo, no les importa el infarto, no les importa, solo les importa ni la diálisis. Entonces, de eso yo, en serio, me prendo de eso para poderlos educar y enseñarles que existe otra medicación que sí los puede ayudar actualmente y gracias a Dios tenemos 4 pilares, 4 medicaciones que nos ayudan muchísimo, pero de ahí los educo y los educo con información, ¿sí? Los educo con artículos, entonces ellos lo entienden. Y actualmente tengo a mis pacientes con 3 o 4 de las medicaciones que actualmente tenemos y están muy bien. Los tengo incluso reportados en mis redes, donde ellos están bastante bien y se han adherido. Bueno, yo creo que eso es lo más importante, esa adherencia, que el paciente no abandone su tratamiento. Y doctora, el tema de educación creo que es clave también para que el paciente pues tenga, digamos que un tratamiento de la mejor manera. Doctora, bueno, ya hablamos un poco del tema de la enfermedad renal y demás, pero no quisiera cerrar sin que usted me dijera cuáles podrían ser esos tips o cuáles podrían ser esas ayudas o qué recomendaciones le podría dar a un paciente renal. Y adicionalmente a eso, ¿qué sería muy, muy importante que usted resaltaría para el tema de la enfermedad renal diabética o de la insuficiencia renal? ¿Cuáles serían esos consejos que daría también para vivir una vida o tener una mejor calidad de vida como paciente? Mira, yo te dejaría 3 cosas. Una, como sabemos, no tiene síntomas, así que hazte exámenes. Si no tienes ninguna enfermedad, anualmente siempre chequéate tus riñones, hazte los exámenes de laboratorio en sangre y en orina. Te los vuelvo a repetir. En sangre hazte creatinina, en orina hazte cociente albuminuria creatininuria y mídete tu tasa de filtración. 2, escucha a tu médico. Escucha a tu médico, conversa con él, hazlo tu amigo, adhiérete a su tratamiento. 3, también el otro que te voy a decir siempre es toma agua, mucha agua. Miren que casi me estoy terminando mi agua. Toma café. El café hay muchísimos artículos ya desde la parte renal, cardiología, también aparte cerebrovascular, donde de 3 a 4 tazas al día te ayuda muchísimo a disminuir tu riesgo cardiovascular y renal también, incluso en insuficiencia renal aguda, que tenemos nuestro café, casi dije té, no, café, y eso nos ayuda muchísimo. Haz ejercicio de fuerza. Hay muchos artículos que nos dicen que el ejercicio de fuerza ayuda a tu musculatura y hace que tu riñón también se favorezca de eso, mínimo 3 veces a la semana. Visita a tu nefrólogo, no hace falta que tengas enfermedad renal crónica, visita a tu nefrólogo para que cheque tu riñón y así evitas tener enfermedad renal crónica y llegar a diálisis. Llegar a diálisis se puede evitar, es una de las enfermedades que se puede evitar, no se llega porque sí, hay causas que ya las sabes que son la diabetes es una de las causas, la diabetes es evitable, son enfermedades crónicas no transmisibles pero que se pueden evitar, también la enfermedad renal crónica. Vivir renalmente sí se puede. El diagnóstico es difícil, es duro, pero se puede sobrellevar con acompañamiento. Así que Alicia, esta es una enfermedad que yo creo que todavía los pacientes no la conocen bien. Creo que hay que seguirla llevando. Creo que charlas como esta, podcasts como esta, sirven muchísimo. Tienen que llegar a la población. Yo creo que debe interesarse muchísimo más. Las municipalidades, el Ministerio de Salud Pública deberían llevarlo, hacerlos en radio, hacerlos en televisión, para que la gente se entere, ¿ok? Nosotros como sociedad, te cuento, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, estamos haciendo tamizajes para enfermedad renal crónica. Vamos con un equipo que es como la glucosa, lo hacemos en el dedito, estamos tamizando en algunos países, más de 20 países, para que la población vulnerable, gente que no puede llegar a los ministerios o gente que está en montañas muy lejos, poderles medir cómo está su creatinina y cómo está si tienen enfermedad renal crónica, para luego llevar estos números al Ministerio de Salud Pública y puedan ser atendidos. Así que estamos trabajando por ustedes y para ustedes, para que puedan tener un diagnóstico oportuno y temprano y así evitar que lleguen a diálisis. Doctora, y con un simple tamizaje, ¿ya podemos decir o podemos ver esas señales de las enfermedades renales? Sí, con un simple tamizaje ya podemos saber.
si tienes enfermedad renal crónica o no, ya está validado, incluso lo hemos validado antes de llevarlo allá, ya con exámenes en sangre para saber si es fiable o no, y si lo es, así que estamos trabajando en eso. Y antes de terminar, quiero decirles que el riñón, para aquellas personas que no tienen enfermedad renal crónica, también es responsable de la juventud. Ay, doctora. Así que si se quieren ver bellas, no solamente es el Botox. El riñón produce una proteína que se llama cloto. Ok. ¿Ustedes se han dado cuenta que el paciente renal que está en diálisis se ve más envejecido? Si tú ves, tiene 40 años, o los niños y se ven más viejitos, bueno, es porque le falta cloto. El cloto es una proteína que es la encargada de hacer que nuestros órganos estén menos inflamados, nuestras arterias estén más jóvenes, el corazón, el riñón. Bueno, esto lo produce el riñón. Por eso ahora se está estudiando, hay muchísimos estudios para saber cómo mantener o cómo producir más cloto, así como se produce la eritropoyetina que se inyectan los pacientes porque les falta. Bueno, así se está haciendo muchos estudios para poderla producir, para podérselas poner a los pacientes renales. Quién sabe por ahí, así como el Botox, también por ahí nos estemos inyectando nosotros. Así que si no se quieren cuidar por no ir a diálisis, cuidémonos por mantenernos más jóvenes. Doctora, muchísimas gracias. Y bueno, ya vimos la importancia del riñón, ya vimos cómo el riñón hasta inclusive nos ayuda a ser más jóvenes. Bueno, no ser más jóvenes, pero sí nos ayuda a tener una buena salud con nuestro riñón, puede ayudar a este tema. Pero adicionalmente a eso vimos la importancia de cómo prevenir digamos, una enfermedad o llegar a un estadio de diálisis. Bueno, doctora, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Y me gustaría también cerrar un poco resaltando la importancia del riñón. De verdad que hoy vimos toda la importancia que da este órgano, pero además de eso, cómo afecta directamente nuestra salud. Cómo un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno, puede ayudarnos a inclusive no llegar a una diálisis, ¿sí? Como un paciente con diabetes, por ejemplo, debe también resaltar y sus médicos también lo deben acompañar para que se revise también su riñón, para que le haga seguimiento a su riñón. Cómo inclusive podemos cuidarnos mucho con el tema de el riñón y la juventud. Pero realmente yo siento que lo más importante es cómo debemos prestar atención a ese riñón silencioso, a ese susurro o a ese grito del riñón, que al final pues es muy importante para nuestra salud. Doctora, muchísimas gracias de nuevo y bueno, los esperamos para nuestro próximo episodio de Vivir Renalmente. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por esta invitación, por este podcast. Yo espero que esto se siga repitiendo hasta que llegue a más gente y puedan entender que cuidarse el riñón va mucho más allá que solamente ir a diálisis, que tempranamente cuidarse hace que evitar complicaciones mucho más graves, porque recuerden que ya en estadio 3 es solamente no llegar a diálisis, es vivir, porque la mayoría se muere en el camino, pero que además nos podemos mantener jóvenes. Yo siempre digo al paciente, cuídate, no solamente por no llegar a diálisis, cuídate por verte bien, por verte joven. Gracias, Alicia, de verdad que ha sido un gusto haber estado aquí con ustedes y grabar este podcast para llegar a mucha más gente que de verdad lo necesitan esta información para poder cuidarse, evitar complicaciones y llegar a diálisis. Es muy importante que esto llegue a sus casas y que ustedes puedan enviárselo a más personas. Recuerden lo que les dije hace un momento, 1 de cada 10 tiene una enfermedad renal. Así que una vez más gracias, espero volver a estar aquí pronto y que ustedes entiendan en su casa que enfermedad renal crónica es mucho más que diálisis, es mantenerse jóvenes. Si este episodio te resonó, compártelo. Síguenos y continúa pendiente de nuestros próximos capítulos, donde seguiremos escuchando a quienes nos inspiran a vivir renalmente.